Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios que ha sido bueno con nosotros hasta este momento. Estamos iniciando el mes de noviembre, 1 de noviembre, y también pues el día de 31 de octubre, como todos sabemos, pues se festeja, se recuerda el inicio de la reforma protestante, como se le conoce, cuando el 31 de octubre de 1517 el fraile Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, y iniciando así de esta forma el descontento por la iglesia que se había apartado de la escritura, se había apartado de la verdad, y ahora se iniciaba por la dirección de Dios el regreso a la palabra de Dios. Eso es lo que significa la reforma realmente, volver a las escrituras. Así que agradecemos al Señor, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada y todas las iglesias que salieron, que surgieron por este movimiento de reforma. Pues estamos jubilosos dando gracias a Dios, porque también sabemos que es obra de la providencia de Dios para su iglesia. Bien, voy a leer allá en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 37 hasta el 44. Un pasaje introductorio al tema de esta noche. No es exegético, es prácticamente un sermón temático referente a una de las doctrinas de la gracia. Dice la Escritura: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Vamos a orar pidiendo la ayuda y la dirección de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu providencia hacia tu iglesia. Señor, tú siempre has prometido y has dicho, Señor, que tú cuidarás, preservarás, guardarás a tu iglesia, y lo has cumplido, Padre, a través de los siglos. Señor, cuando tu iglesia fue perseguida, cuando tu iglesia quisieron destruirla, tú estuviste, Señor, para defenderla, para guardarla. Y es por eso que tu iglesia puede continuar, puede perseverar. Señor, en esta noche también te suplicamos que nos ayudes para entender tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo, a quien tú enviaste, quien habita y mora en tu iglesia y cada uno de tus hijos, dé la sabiduría, Señor, de tu palabra, de tal forma que seamos edificados y así, Señor, podamos continuar adelante en tus caminos. En Cristo Jesús te lo estamos implorando. Amén. Bien, el tema de esta noche es la gracia irresistible. La gracia irresistible. ¿Qué es lo que puede cambiar al hombre de esa condición de depravación total? Que, como hemos visto, significa que el hombre está muerto, alejado
y enemistado de Dios, y por lo tanto está bajo maldición e ira eterna. La Escritura enseña que en esa condición el hombre no quiere nada con Dios, no busca a Dios y mucho menos adora y sirve a Dios. Para cambiar esa condición se requiere algo mucho más poderoso que esa dureza de corazón y de rebeldía contra Dios, que es obvio el hombre no tiene. El único que puede realizar ese cambio de condición del hombre es Dios por medio de su gracia. La gracia irresistible, o también llamada el llamamiento eficaz, es otra de las doctrinas de la gracia, también llamado los 5 puntos calvinistas. Este punto enseña de manera resumida que los hombres son incapaces de salvarse a sí mismos debido a su naturaleza caída. Y si Dios se ha propuesto salvarlos, Cristo ha consumado la salvación de ellos, entonces Dios debe también proveer los medios para llamarles a los beneficios de la salvación. El sistema calvinista de teología, como hemos visto, es más que un sistema lógico, es un sistema de creencia bíblica pura. Se encuentra firmemente apoyada en la palabra de Dios. Entonces, esta doctrina de la gracia irresistible no es un invento de los hombres que redactaron esas doctrinas de la gracia en el Sínodo de Dort, sino es la manifiesta revelación de la santa palabra de Dios. Eso lo veremos en la exposición de este tema. Vamos a ver primero las formas resumidas de las posiciones arminiana y reformada respecto a este punto. La posición arminiana enseña lo siguiente: el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Él hace todo lo que puede por traer a cada pecador a la salvación. El llamado del Espíritu, sin embargo, puede ser resistido, ya que el hombre es libre. El Espíritu no puede regenerar al pecador hasta que éste crea. La fe, que es algo que procede del hombre y hace posible el nuevo nacimiento, proviene del libre albedrío. Por lo tanto, la libertad o el libre albedrío del hombre limita al Espíritu Santo en la aplicación de la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo solo puede traer a Cristo a aquellos que se lo permitan. El Espíritu no puede impartir vida hasta que el pecador quiera. La gracia de Dios, por tanto, no es invencible. Puede ser resistida y frustrada por el hombre. Los arminianos lo que están enseñando es que la gracia salvadora ofrecida en el llamamiento del Espíritu Santo puede ser rechazada por el hombre. Basado en su libre albedrío, puede aceptar o rechazar la obra redentora de Cristo. Esto es contrario a la enseñanza bíblica y también a la doctrina de la posición reformada. La posición reformada
llama a este punto, como hemos dicho, gracia irresistible o llamamiento eficaz. Y dicen lo siguiente: además del llamamiento general a la salvación hecho a todos los que escuchan el Evangelio, el Espíritu Santo hace a los elegidos un llamamiento especial, el cual inevitablemente les conduce a la salvación. Este llamamiento general hecho por el hombre a menudo es rechazado. En cambio, el llamamiento especial hecho por el Espíritu Santo solo a los elegidos no puede ser rechazado, sino que siempre resulta en la conversión de los elegidos. Mediante este llamamiento el Espíritu atrae irresistiblemente a los pecadores a Cristo, ya que no está limitado por la voluntad del hombre, ni depende del hombre para lograr su propósito. El Espíritu convence al pecador elegido a creer, a arrepentirse y a venir a Cristo espontánea y voluntariamente. Por tanto, la gracia de Dios es invencible, siempre redunda en la salvación de aquellos a quienes se les brinda. Estas son las dos posiciones, la arminiana y la reformada. ¿Qué es lo que significa la gracia irresistible? Primero veamos lo que no significa la gracia irresistible. La doctrina de la gracia irresistible no significa que toda la obra o la influencia del Espíritu Santo no pueda ser resistida. En varios pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vemos pasajes que nos dicen cómo el hombre y pueblos enteros han resistido al Espíritu Santo. Dice allá en Hechos 7:51, Esteban dice a los líderes judíos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Este pasaje nos enseña que el pueblo de Israel, tanto los padres como los que vivían en la época de Esteban, pues resistían siempre al Espíritu Santo, es decir, resistían a los mandamientos, al poder del Espíritu Santo. Pero eso no significa que ellos estaban resistiendo a la gracia salvadora de Dios. También, por ejemplo, Pablo dice que el hombre puede entristecer y apagar el Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice Pablo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. En otros pasajes vemos cómo Dios da o hace llamados a los pueblos, al hombre, los cuales son resistidos. El hombre rebelde siempre resiste a Dios, pero eso no implica que el hombre pueda desechar la gracia irresistible. De hecho, toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento es una historia prolongada de resistencia, como nos muestra, por ejemplo, la parábola de los
labradores malvados. Ahí nos dice cómo siempre el hombre se ha opuesto a Dios. Eso es lo que no significa la gracia irresistible. Ahora, ¿qué quiere decir gracia irresistible? La cuarta verdad bíblica de los 5 puntos del calvinismo enseña que la gracia salvadora de Dios no puede ser resistida. Ahí está la diferencia. Lo anterior es ser rebelde, ser desobediente a Dios. Ahora, referente a la gracia irresistible, significa que el hombre no puede resistir la gracia salvadora de Dios. Sabemos que gracia es el favor inmerecido para el hombre pecador. Gracia es el libre e inmerecido poder de Dios para salvar a una persona de sus pecados, que de otra manera lo llevaría al infierno. La gracia lleva al cielo a quien naturalmente debería terminar en el infierno eterno. Esa es la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios. Esa es la gracia que es irresistible. Eso lo que significa que si Dios da gracia a alguien, no hay nada en el mundo que pueda hacer resistir a esa persona y frustrar la intención de Dios de salvarlo. Respecto al llamamiento eficaz, podemos explicarlo de la siguiente manera. Sabemos que el Evangelio es predicado ya sea en la iglesia o en otro lugar, o a través también de leer la palabra de Dios. Pero no todas las personas hacen caso de ese llamado. No todas las personas llegan a ser convencidas de sus pecados y de su necesidad de Cristo. Entonces, tenemos que entender que el llamado hecho por el hombre es llamado el llamamiento externo. Puede ser descrito como las palabras del predicador, pero aparte de ese llamamiento externo, que no puede convencer ni transformar a la persona, hay un llamamiento interno, que ese procede del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura allá en Mateo 20:16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahí cuando dice porque muchos son llamados, se refiere al llamamiento externo. Todos los que escuchan están siendo llamados por el Evangelio a través del predicador, pero no todos van a ser transformados, ¿no? ¿Quiénes van a ser transformados? Como hemos mencionado, los escogidos de Dios. Por eso dice, muchos son llamados, mas pocos escogidos. O sea, los que son llamados solamente van a venir, van a entender, van a recibir la gracia de Dios, los que son escogidos de Dios. O sea, para que una obra de salvación sea hecha en el que escucha, aparte del llamamiento externo hecho por Dios, por el hombre, debe ir acompañado por el llamamiento interno del Espíritu Santo de Dios.
Eso es lo que debemos de entender por la gracia irresistible. Los arminianos creen que hombres y mujeres tienen la capacidad de resistir el llamado del Evangelio de Dios. Y así lo hacen. Por lo tanto, ellos tajantemente se oponen a la doctrina de la gracia irresistible de Dios. Nosotros, como cristianos fieles al Evangelio de Cristo, creemos realmente que la gracia de Dios salvadora es irresistible. Obviamente, en los hombres que no son elegidos, obviamente no solo pueden resistir el Evangelio de Dios, como de hecho lo hacen, sino que también, debido a su naturaleza caída, deben resistir el Evangelio. Es decir, resisten de hecho el Evangelio de Dios, pero aquel que es hecho por el predicador, por el hombre. No sé si alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué pasaría si la gracia de Dios en cuanto a la salvación no sea irresistible? Es decir, que el hombre la pueda resistir. Realmente es necesaria la existencia de esta verdad, más que una doctrina, es la verdad de la gracia irresistible. ¿Por qué? Porque el hombre en su estado natural caído, perdido, para poder ser sacado de esa condición, debe ser puesto bajo una influencia más grande que su propia naturaleza caída. Tiene que ser más grande una influencia, tiene que ser más grande que la resistencia del hombre, porque si no fuera así, todos los hombres estaríamos destinados a ser condenados para siempre. Como dice claramente 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces realmente esa gracia irresistible es una gran verdad. Dios en su providencia obra en todo momento en la vida de sus escogidos. Para entender más esto, vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que hablan de diferentes formas respecto a la gracia irresistible. La gracia irresistible significa que Dios es soberano y que Él puede vencer toda resistencia de los hombres. Daniel 4:35 nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué significan estos dos pasajes? Que Dios, todo lo que Él ha decidido hacer, Él ha planeado hacer, Él lo va a cumplir, y nadie hay que se oponga y que detenga su mano. Y en el caso de la salvación está incluido también. Si Dios se ha propuesto salvar a un determinado número de personas,
y a determinadas personas, Él como Dios soberano va a vencer toda resistencia de cada uno de esas determinadas gentes llamados escogidos de Él. Eso es la gracia irresistible de Dios. Nadie va a poder oponérsele cuando su propósito es salvar a determinada persona. Allá en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 14 al 18, también tenemos una enseñanza de la soberanía de Dios en su gracia de salvación. Romanos, capítulo 9, 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios dice: no hay injusticia en Él de elegir para salvación a uno y a otro no. Su propósito siempre se va a cumplir. Y entonces el hombre no puede oponerse. Más adelante vuelve a decir el apóstol Pablo: ¿qué me dirás? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí está la soberanía de Dios sobre todos los hombres. Y lo que Él se ha propuesto hacer, si se ha propuesto hacer un vaso de honra, como dice acá, Él lo va a hacer. El hombre no se puede oponer. Claramente lo dicen las preguntas: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Entonces ahí está la gracia irresistible. Significa que Dios es soberano y Él va a vencer toda resistencia de sus escogidos. Significa que Dios, como en su obra soberana, vencerá la rebelión de nuestro corazón y nos traerá a la fe en Cristo, y así ser salvos. Si nuestra doctrina de la depravación total es verdadera, no puede haber salvación sin la realidad de la gracia irresistible. Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente somos incapaces de someternos a Dios. Entonces, nunca creeremos en Cristo a menos que Dios pueda vencer nuestra rebelión. Esta es la enseñanza de la gracia irresistible. Otro pasaje que nos enseña de la misma manera de que la obra salvadora de Dios, su gracia, es irresistible. Lo leímos allá en Juan 6, de los versículos 37 hasta el 44, donde se nos hace ver, se nos enseña
que la obra de Dios, todo lo que Él hace, Él la va a terminar, Él la va a cumplir. Respecto a la obra de salvación, dice en el versículo 37, todo lo que el Padre me da, digo Cristo, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quiénes son los que el Padre le da al Hijo? Obviamente los escogidos, los que Dios escogió para salvación, y todos los que el Padre le da a Cristo, dice, vendrá a mí. Es algo afirmativo, es algo seguro. Nadie hay que el Padre haya escogido y que le dé al Hijo y no venga a Cristo. No dice, vendrá a mí. Él está asegurando que todo aquel escogido de Dios va a venir a Él. Y Él dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, Él lo va a incluir en su pueblo como sus hijos. Y no se van a perder, porque Cristo ha hecho la obra de salvación. Y también sigue diciendo aquí, en este pasaje, precisamente que cuando el Padre le ha dado a alguien al Hijo, el Hijo va a ser, ya más bien ha hecho la obra de redención y va a perfeccionar todo. Dice en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está también la eficacia de la gracia salvadora del Padre, del Hijo, del Dios Trino. Y en el versículo 40 también nos los reconfirma. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y vuelvo a repetir, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces todo aquel que el Padre le ha dado, se va a cumplir todo esto que el Señor le dijo. Es decir, la eficacia de la obra del Dios Trino es una realidad. Entonces, en todo este pasaje, en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, por otra parte, también nos enseña que ninguno puede venir a Cristo por sí solo. Nadie puede decidir en un momento dado, como enseñan los arminianos, y decir, voy a buscar a Dios. No, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, todo esto implica que la obra es de Dios. Aquí no dice que el hombre, cuando quiere el hombre, no. La gracia, como sabemos, es un favor inmerecido para el hombre pecador. No el hombre lo hace, no el hombre lo merece, es Dios quien lo da como un regalo, no es una oportunidad, no, es un regalo que Dios da al hombre pecador. Aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados, Dios le da de su gracia este regalo de la gracia irresistible. El arrepentimiento también es algo de la obra de la gracia de Dios, que tiene que ver obviamente con la salvación que viene por la obra salvadora de Cristo. Entonces, la Escritura nos enseña que Dios es el que da el verdadero arrepentimiento. Segunda de Timoteo 24 y 25 nos enseña
esta verdad. Dice el versículo 24 y 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí nos dice que el que da, el que concede el arrepentimiento es Dios. Entonces el arrepentimiento también es un regalo de Dios, a través del cual Dios obra en la vida de aquellos que estaban viviendo, que estaban muertos en pecado. Obviamente el arrepentimiento es predicado también por el hombre, pero el que escucha puede resistir dicho llamado. Pero si Dios le da al hombre el arrepentimiento verdadero, como es un regalo, no puede resistirse. ¿Por qué? Porque a través de su gracia irresistible, Dios ha quitado esa resistencia, esa oposición. Entonces, no estar dispuestos a arrepentirse sería resistir al Espíritu Santo. Pero si Dios ya ha empezado a obrar en la vida de la persona, entonces esa persona no puede rechazar ese regalo que también es el arrepentimiento. Esto también es una obra que es por gracia de Dios, ¿sí? Entonces, también muy importante entender, como un paréntesis podemos hacer, que la gracia irresistible no significa que Dios fuerza u obliga a creer contra nuestra voluntad. No. Al contrario, la gracia irresistible es compatible con la predicación, con la palabra de Dios y con la obra salvadora de Dios. Dios a través de su Espíritu convence al hombre de su pecado y lo lleva al arrepentimiento, no de manera involuntaria o forzada, sino con convencimiento. Otro pasaje que nos enseña respecto a la gracia irresistible, ahora en el sentido de un llamamiento que Dios hace al hombre, lo tenemos en Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24. Dice el apóstol Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es importante el entendimiento de este pasaje. Precisamente aquí nos enseña cómo a través de la predicación es llevado el evangelio a todas las gentes. Pero aquí nos dice en el versículo 23 cómo la gente que no es escogida por Dios, dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es decir, el hombre puede resistir el llamamiento del predicador, pero dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, para los que son llamados por el Espíritu Santo, que es el llamamiento interno,
Y también tanto para judíos como griegos elegidos por Dios, para ellos ese llamamiento, ese evangelio, dice, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y recuerden que Pablo les dice allá en Romanos, cuando habla precisamente del evangelio de Cristo, dice que es, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que aquel que ha sido llamado, escogido por Dios, él va a recibir ese evangelio como poder de Dios para salvación y sabiduría de Dios, a través de la cual Dios va a obrar en la vida de los escogidos de Él, mientras que los que no son escogidos, dice, para ellos el evangelio es tropezadero y es locura. Entonces ahí tenemos los dos llamamientos, pero vemos cómo para el escogido es irresistible. Dios va a hacer la obra en esas personas en las cuales Él ha escogido desde la eternidad. Un penúltimo pasaje muy conocido es que el abrir el corazón de los hombres es también la gracia irresistible de Dios. Ese pasaje que tenemos en Hechos 16:14, que todos hemos leído, hemos escuchado, se refiere a una mujer que estaba escuchando el evangelio. Dice Pablo: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahí está también, ahí nos menciona el obrar de Dios a través de su gracia irresistible. Pablo estaba predicando el llamamiento externo. Esta mujer llamada Lidia estaba escuchando, pero Dios obró allá el llamamiento interno de tal forma que ese llamamiento interno, dice, y el Señor abrió el corazón de ella. Dios salvó a esa mujer, hizo eficaz ese llamamiento, y esa mujer recibió la gracia de Dios. El último pasaje que queremos referirnos en esta oportunidad respecto a la gracia irresistible es la obra del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es también parte de la gracia irresistible. Una manera de describir esta obra de la gracia de Dios es el nuevo nacimiento. Como decía, enseñaba Cristo a Nicodemo: os digo que es necesario nacer de nuevo. Aquel que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. La Escritura nos enseña que el nuevo nacimiento es una obra exclusiva y milagrosa de Dios, que permite a una persona muerta recibir a Cristo y ser salva. No la fe precede o la fe causa el nuevo nacimiento, como enseñan los arminianos, no. La fe es la evidencia de que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Cuando Juan dice
en su Evangelio 1:12 que a los que creen en el Hijo de Dios y lo reciben, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Continúa él diciendo que aquellas personas que creen y reciben a Cristo, no fue por voluntad de sangre, de carne, ni de voluntad de varón, sino fue voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí también nos habla que Dios es el que obra el nuevo nacimiento, no es el hombre. Entonces, es necesario recibir a Cristo para ser hecho un hijo de Dios. Pero ese nacimiento, ese nuevo nacimiento que nos trae dentro de la familia de Dios, no es posible por la voluntad de varón. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Él mismo no puede hacer algo por él mismo. Otro hombre no puede hacer algo por esa persona muerta. Entonces el único que lo puede hacer es Dios. Y Él es el único. Esa es la gracia también irresistible que Dios hace en la vida de los hombres. Entonces vemos cómo a través de esos pasajes, esta gran verdad de la gracia irresistible es una gran verdad. Es una doctrina que en la iglesia cristiana ha sido enseñada, creída. Ya vimos lo necesario que es esa obra de Dios de la gracia irresistible. Si Dios dejara al hombre en libertad, como dicen los arminianos, que eligen si quieren o no quieren, realmente dice la Escritura, nadie busca a Dios. Todos los hombres seríamos condenados. Es solamente porque verdaderamente en su plan, en su proyecto, en su decreto, Dios hizo todo sabiamente, incluyendo la gracia irresistible, es que Dios a los que escogió le aplica la obra hecha por Cristo en la cruz del Calvario, aún estando muertos en delitos y pecados en su época pasada, en su vida pasada, y ahora por la gracia irresistible les ha salvado, les da vida eterna, como nos enseña una y otra vez la Escritura. Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para entender, para comprender, para creer, para enseñar, para compartir esta verdad de la gracia irresistible. Amén.